Saludos mis queridos hermanos y gracias por estar conectados con nosotros nuevamente en nuestros estudios de viernes de noche. Ahora yo entiendo que tal vez no lo están viendo en un viernes de noche, tal vez lo están viendo después, pero ya de una sola vez les decimos de que el plan es que estos estudios salgan los viernes en la noche, por lo menos por los primeros meses de este año. De paso, por si acaso alguien está viendo esto y no me conoce, mi nombre es Michel Aguinaga. Actualmente sirvo como el pastor asociado en la iglesia de Inland Spanish y de parte de la iglesia de Inland Spanish quisiéramos darle a cada uno de ustedes la bienvenida a nuestros estudios, a nuestro canal. Estamos agradecidos de que toman el tiempo para conectarse con nosotros y poder estudiar la Biblia juntos. Ahora, hoy nosotros estamos comenzando algo completamente nuevo. Estamos comenzando una serie de estudios nuevo para nuestro canal y tal vez para ustedes también. Nosotros estamos titulando estos estudios El Gran Conflicto. Así es, el Gran Conflicto. Y yo espero que a través de estos estudios, cada uno de ustedes, ahí con su Biblia al lado, pensando sin las distracciones, podamos aprender lo que significa esto del gran conflicto. ¿De dónde es que sacamos esta idea? ¿Por qué es que hablamos de un gran conflicto? Y eso lo estaremos viendo a lo largo de varios estudios, varias semanas. Si Dios permite, estamos calculando alrededor de 14, 15 estudios en esta serie. Así que le voy a invitar a que no pierda ninguno de estos estudios. No se va a perder ninguno. A lo contrario, conéctese, mírenlos, estúdielos, repáselos, busquen su Biblia, ¿verdad? Busquen el Espíritu de Profecía y yo creo que juntos nosotros vamos a poder sacarle mucho provecho, mucha bendición a lo que viene. De nuevo, esta serie de estudios titulado El Gran Conflicto y hoy es nuestro primer estudio. Pero antes que entremos a nuestro primer estudio, yo voy a pedirles a ustedes, mis queridos hermanos, que se unan conmigo en oración. Vamos a pedir que Dios pueda bendecir todos estos estudios, comenzando con este, ¿verdad? Así que queremos hacer una oración general para todos estos estudios y obviamente para comenzar los estudios que tenemos hoy. Así que yo les voy a invitar en este momento, ¿verdad? Donde sea que estén, con quien sea que estén, que inclinen su rostro conmigo. Vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos estar conectados a través de este medio para poder estudiar tu palabra, para poder aprender más de tus sagradas escrituras. Padre, nosotros humildemente nos acercamos a ti pidiendo tu bendición, no solo sobre esta noche, sino sobre toda esta serie de estudios. Esperamos aprender bastante, no por algo que yo vaya a hacer o cualquier otra persona vaya a hacer, pero por lo que tú vas a hacer en nuestro medio, por lo que el Espíritu Santo va a poner en nuestra mente y nuestros corazones. Te pido que puedas bendecir a mis hermanos que están tomando el tiempo de conectarse y escuchar estos estudios. Y es mi deseo de que al entrar a estos temas, que a veces son temas un poco difíciles de comprender o de aceptar, pedimos de que siempre todo esto nos lleve a Cristo Jesús, que nuestro enfoque al final sea Cristo Jesús. Y cuando veamos este tema del gran conflicto, podamos aprender cuál es el papel de Cristo en nuestras vidas en todos estos asuntos. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Nuevamente pido una bendición sobre esta serie, sobre esta nueva jornada, sobre mis hermanos, sobre mi iglesia y todos aquellos que estén viendo y conectándose en este momento. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo lees tu Biblia? Supongo que si ustedes están conectados en este momento a esta serie de estudios, algunos de ustedes han preguntado cuándo íbamos a regresar a estudiar los viernes. Y yo supongo que tú tienes algún interés en la Biblia, o por lo menos tienes algún interés en lo que la Biblia dice acerca de este tema, por ejemplo, del tema del gran conflicto. Y por supuesto, si tienes algún interés en lo que la Biblia dice, es casi seguro de que en algún momento tú has leído tu Biblia. Pero ¿cómo la lees? ¿Cómo lees tu Biblia?
Y no me refiero a dónde lees tu Biblia o en qué manera tú lees la Biblia. No me estoy refiriendo a que si la lees, digamos, en un escritorio o al despertar en la mañana o tienes un cuarto específico donde vas a leer la Biblia o si tienes tu Biblia en el teléfono o en tu computador o lo que sea. No me estoy refiriendo a tal vez los métodos o las herramientas que usamos para leer la Biblia. Me estoy refiriendo a que si tú lees la Biblia como que fuera un libro de texto académico. O de repente tú lees la Biblia sin saber dónde vas a leer, ¿verdad? A pura suerte. O de repente tú lees la Biblia como una historia que tiene un principio y un fin. Yo creo que tú puedes leer la Biblia de muchas maneras. ¿Okay? Yo no digo que leer la Biblia como algo científico, como un texto académico, un libro académico es algo malo. Yo creo que uno le saca provecho a la Biblia de todo tipo de manera. En cuanto nomás abrimos la Biblia, Dios puede bendecir a través de eso. Pero lo que he visto es que siempre nos inclinamos a leer la Biblia de una forma más que otra, ¿verdad? A veces yo creo que la gran mayoría de nosotros leemos la Biblia en forma académica, como estudiando un libro de biología, ¿verdad? O de química, estamos subrayando, escribiendo notas, ¿verdad? Como que si fuéramos a formar estudios bíblicos o como que si alguien nos va a probar, nos va a dar una prueba, ¿verdad? Un examen sobre los temas de la Biblia. Yo no estoy diciendo que eso es malo, pero yo creo que muchos de nosotros así leemos. Y creo que hay otro grupo de nosotros que lee la Biblia sin algún seguimiento del todo, a puro azar. Conocí a alguien que sencillamente agarraba su Biblia, ¿verdad? Comenzaba a voltear las páginas y a ver dónde caía el versículo del día de hoy, ¿verdad? Y uno decía, a ver dónde es que el Espíritu nos va a guiar en este momento. Y yo les digo, yo he sido culpable de eso en momentos donde digo, ¿a dónde es que me voy a poner a leer la Biblia a ver dónde cae? Pero creo, hermanos, con todo respeto del mundo, creo que muy pocos de nosotros la leemos como una historia. Como leemos, digamos, un tipo de novela donde nos encontramos al principio del libro y leemos y hay una secuencia de eventos, ¿verdad? Una historia creciente, un punto culminante y después llegamos a una conclusión, a un fin. Y de nuevo, aunque hay provecho cada vez que nosotros leemos la Biblia, yo creo personalmente, yo les estoy sugiriendo a ustedes en esta noche que hay mayor provecho cuando nosotros leemos la Biblia como una historia, como la historia que realmente es. Cuando comprendemos la narrativa que une un tema con el otro en las Sagradas Escrituras. Yo quiero dejar esto muy en claro de paso. Yo no quiero que vayan a malentender algo aquí, ¿verdad? Desde el principio. Vamos a decir esto en nuestro primer estudio, en nuestros primeros minutos en esta nueva jornada. Mis queridos hermanos, lo que nosotros vamos a hacer en esta serie de estudios es explorar la narrativa de la Biblia, la historia que le da contexto y significado a la gran mayoría de las Sagradas Escrituras. Ahora, por supuesto, lo vamos a hacer estudiando la Biblia, ¿verdad? Como fuera un libro de texto académico, pero con el fin, ¿verdad? Con la idea allá atrás de que nosotros podemos entender la historia que une el libro de Génesis con el libro de Apocalipsis. Ahora, la pregunta importante que tenemos que hacer en esta noche es ¿por qué es importante leer la Biblia de esta manera? De nuevo, ¿por qué es importante leer la Biblia de esta manera? Bueno, en primer lugar, las historias, ¿okay? O cuando nosotros leemos una historia o compartimos una historia, realmente las historias son una manera muy, muy efectiva en la enseñanza de valores y principios. Tal vez no comprendemos toda ciencia o todo idioma, pero desde niños, si ustedes se ponen a pensar, ¿verdad? Cuando vamos aprendiendo, generalmente aprendemos a través de historias. A veces nuestros padres usaban las historias para enseñarnos ciertos valores o ciertas cosas que debíamos o no debíamos de hacer. Yo lo he notado esto con mis propios niños. Ellos siempre prefieren una historia que ponerse a aprender las letras, por ejemplo. A veces ellos vienen y me dicen, papi, cuéntanos una historia, tell us a story, right? Read us a story. Prefieren eso que estar haciendo tarea. Están chiquitos, pero ellos se ponen a hacer sus tareas. Ellos piensan que están haciendo tareas, ¿verdad? Pero prefieren eso, la historia.
Y yo creo que tiene mucho sentido esto, porque las historias captan nuestra imaginación como ninguna otra cosa. Y es más fácil recordar una historia que a veces los detalles científicos o teológicos que encontramos tanto en materias afuera de la iglesia como adentro. Ahora, curiosamente nosotros podemos ver esta realidad en el mundo, por ejemplo, de las películas, donde la gente paga muchísimo dinero. De paso, se gasta muchísimo dinero para producir estas películas, pero la gente gasta bastante dinero para poder tener estas historias en forma grande, en televisor, en pantalla grande, ¿verdad? Para, no sé, ¿verdad? Gozar de estas historias, para aprender de estas historias o sencillamente ser entretenidos por las historias. Así que hay algo que apela en nosotros de las historias. Pero yo quiero que ustedes piensen un poquito en el contexto bíblico en relación a estas historias. Porque si ustedes lo piensan bien, de acuerdo a la Biblia, Jesús mismo usó las historias. ¿Verdad? Jesús mismo vino y él usaba un método favorito para la enseñanza de los valores de los principios del reino de los cielos. Ahí ustedes conocen estas historias como parábolas. Yo quiero, ¿verdad? Vamos a entrar a nuestras Biblias y les voy a invitar, ¿verdad? Si tienen sus Biblias, a buscar en Mateo, capítulo 13, para ver esto claro en la Biblia, versículo 34. Y ustedes lo tienen en su pantalla, ¿verdad? Pero les invito siempre que lo busquen en sus Biblias. Mateo, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y noten lo que dice la Biblia. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Yo quiero que usted note claramente, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de que Jesús usaba parábolas para enseñar, ¿verdad? Jesús usaba las parábolas en frente de toda la gente. Y no solo era para cumplir la profecía, como dice el texto, como lo que nosotros leímos, pero realmente esta era la manera más efectiva. Más, usted a veces se va a recordar más de la parábola que de dónde está la parábola, en qué texto está la parábola o en qué libro se encuentra la parábola. Pero se recuerda de la historia, se recuerda de la parábola, eso siempre está ahí. Así que si Jesús usó las parábolas para transmitirnos los valores del reino, ¿cuánto más debemos usar la historia de la Biblia para transmitir las verdades de Dios? Ahora, en segundo lugar, ¿por qué es importante usar las historias o por qué es importante leer la Biblia como una historia? Bueno, leer la Biblia como una historia es importante porque también le da contexto y significado a las cosas que Dios nos pide que hagamos. Ok, porque recuerden que la Biblia también es el manual para nuestras vidas, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, ahí encontramos los principios necesarios para vivir del día al día. O sea, Dios nos dice, hay que hacer estas cosas, pero es la historia de la Biblia o la historia que une todas estas cosas que realmente le da significado y contexto. En otras palabras, la historia le da sentido a los mandamientos y a los principios y a los preceptos que encontramos en la palabra de Dios. La historia le da significado y contexto a estas cosas. Y se los quiero demostrar en la Biblia, ¿verdad? Si podemos. Nuevamente, ¿verdad? Vamos a ir aquí a nuestras Biblias y vamos a buscar, vamos a solo poner algo ahí, perfecto, ¿ok? Para que me estén viendo. Vamos a buscar aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20, ¿ok? Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20. Y este es un texto muy interesante. Ustedes ven ahí que he subrayado un poquito de esto, pero noten lo que dice el texto, ¿verdad? Dice aquí lo tenemos. Mañana dice, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? ¿Okay? Noten la pregunta, ¿verdad? Es más, pausemos ahí por un momento. Miren la pregunta. La pregunta es, ¿qué significan todos estos mandamientos? Todas estas cosas que Dios nos manda hacer. ¿Cuál es el significado de estas cosas? Entonces, de acuerdo a la inspiración que Moisés tenía en ese momento, esta es la respuesta que le da al pueblo. Él dice, entonces dirás a tu hijo, miren, esta va a ser la respuesta a la pregunta de qué es lo que significan los mandamientos. Dice, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto
y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Continúa diciendo el texto, versículo 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó, dice ahí el texto, de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Dice aquí, ¿para qué? Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él os ha mandado. Ahora, yo quiero que usted note, esto es muy importante, ¿verdad? Que antes que se expresa el significado de los mandamientos, ¿ok? Porque aquí se comienza a hablar de que aquí está, ¿verdad? Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Ahí viene la explicación de lo que significan los mandamientos, pero antes de esa explicación, ¿qué viene? De acuerdo al texto, viene la historia. Y ahí está, estuvimos en Egipto como siervos. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Hizo señales y milagros. Ellos básicamente están contando la historia de lo que les sucedió en el pasado. La historia de cómo Dios liberó al pueblo de la esclavitud egipcia. Y es solamente después que uno cuenta esa historia que entonces se le da significado y entendimiento a los mandamientos de Dios. Es decir, la historia, si ustedes captan, ¿verdad? Poniéndolo de otras palabras, de otra manera, sin la historia, los mandamientos tendrían muy poco sentido. Se sentirían arbitrarios en cierta manera. ¿Por qué Dios nos pide? ¿Quién sabe? No sabemos, pero Dios nos pide hacer estas cosas. No, hay un propósito, hay un significado en por qué Dios pide que nosotros hagamos ciertas cosas. Así que tenemos de nuevo, ¿por qué es importante encontrar la historia de la Biblia, leer la Biblia como una historia? Bueno, porque Jesús usó las parábolas para transmitir valores. Es una manera efectiva de hacerlo. Y también, segundo, como estamos viendo, es porque le da contexto y significado a los mandamientos, a los preceptos de Dios, como lo vemos ahí en Deuteronomio. Ahora, por último, las historias generalmente nos ayudan a compartir más efectivamente, de nuevo, a compartir más efectivamente el mensaje de salvación, es decir, el evangelio. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en la historia del endemoniado gadareno. No sé si ustedes conocen esa historia, creo que muchos de ustedes están familiarizados con esa historia. Ustedes se recuerdan que después que Jesús expulsa un demonio de este hombre, ¿verdad? Que había sido posesionado realmente por una legión de demonios, es como lo pone la Biblia. Algo muy interesante pasa. Y vamos a regresar aquí nuevamente a nuestras Biblias. Vamos aquí y vamos a buscar Marcos capítulo 5, ¿ok? Marcos capítulo 5, versículo 18. Okay, en adelante. Entonces, de nuevo, el hombre ha sido liberado del demonio, ya no siente ese problema del demonio, pero quiero que ustedes noten lo que pasa, ¿verdad? Dice el texto, aquí está el versículo 18, dice, al entrar él en la barca, es decir, Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Es decir, el endemoniado quiere seguir a Jesús en todo esto. Pero dice el texto, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, noten lo que le va a decir, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Ahora, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que Jesús le dice a este hombre, él quiere seguir a Jesús, no hay nada malo con eso, pero Jesús dice, mira, yo necesito que tú seas evangelista, yo necesito que tú compartas la verdad y para poder compartir la verdad quiero que notes que tú tienes que contar tu historia, le dice a este ex endemoniado, ¿verdad? No, nada malo en seguir a Jesús, pero este hombre llegó a ser tremendo evangelista, increíble evangelista, porque dice que todos se maravillaban al final, ahí ustedes lo ven, ¿verdad? Dice al final, todos se maravillaban cuando él comenzó a contar su historia, ¿verdad? La historia de cómo él fue liberado del poder del enemigo.
Y Jesús vio en este caso que su historia sería sumamente efectiva en alcanzar a otros. Así que nosotros podemos ver esta misma idea, ¿verdad? De que es efectivo el compartir la historia. Es una buena manera de evangelizar a otras personas, de compartir el evangelio. Pero nosotros podemos ver esto también en Pablo. En Hechos capítulo 26, Pablo, si ustedes se recuerdan, es presentado ante el rey Agripa. Y Pablo estaba en cadenas, estaba preso, ¿verdad? Lo habían acusado falsamente. Aquí él va a presentar su defensa ante todas las acusaciones que él había recibido. Y en vez de argumentar con cosas teológicas, ¿verdad? O con forma teológica, y de paso que sabemos que Pablo, muy capaz de hacerlo, porque Pablo tuvo una mente increíble y el Espíritu Santo usó esa mente. Más bien lo que Pablo hace es contar su historia. Quiero demostrárselos aquí, ahí mismo en nuestras Biblias. Vamos a buscar en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Vamos a ver aquí. Ok, perfecto. Hechos 26, versículo 4. ¿Ok? Y entonces miren lo que pasa. No vamos a leer todo lo que Pablo dice en este caso, pero creo que es muy importante que cuando él está a punto de presentar su defensa, ¿qué es lo que él dice? Él dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ahí está. ¿Qué es lo que él va a contar? ¿Qué es lo que Pablo va a contar en este momento? Pablo va a contar su historia. No, él pudo haber explicado profundidades teológicas y no estamos diciendo que eso es malo, hermanos, porque a mí me gustan esas cosas. Pero más bien la idea aquí es que con su testimonio, que es la historia de cómo él llegó a conocer a Cristo, cómo llegó a ser seguidor de Cristo, eso era efectivo. Y de paso, la Biblia dice que fue tan efectiva la historia que él cuenta, su historia, su testimonio, que Agripa finalmente dice que Pablo por poco lo persuade para ser cristiano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debemos leer la Biblia? ¿Por qué debemos leer la Biblia como una historia? ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a la Biblia, porque es una manera eficiente de transmitir los valores del reino de Dios, número uno. Número dos, la historia le da contexto y significado a la voluntad de Dios, o decir, las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Y tercero, los testimonios son muy efectivos en compartir el evangelio a otros. Por tanto, si nosotros comprendemos la historia de la Biblia, este sería mi argumento para ustedes en esta noche. Si nosotros fuéramos a comprender la historia de la Biblia, la narrativa, ¿verdad?, que une los libros y capítulos y versículos de la Biblia, yo creo que usted va a poder comprender mejor los valores del reino. Vamos a poder contextualizar lo que Dios quiere para nosotros. Le va a dar sentido a esas cosas. Y si leemos la Biblia como la historia que es, nosotros se nos va a hacer un poquito más fácil de compartir el evangelio con otras personas. Así que teniendo esto en claro, estos 3 puntos, ¿por qué tenemos que leer la Biblia como historia? Hemos llegado al momento más importante de esta noche y lo que establecemos de aquí en adelante, en nuestra jornada de estudios, si Dios permite. Debemos hacer una pregunta importante. Debemos de identificar cuál es la historia de la Biblia. ¿Cuál es la historia de la Biblia? ¿Cómo es la historia de la Biblia? Nosotros pudiéramos contestar esta pregunta de paso de muchas maneras. Pero como adventistas del séptimo día, aquí no negamos la realidad, somos adventistas del séptimo día, hay una historia que sobresale entre las otras. Y Elena de White tiene una cita muy interesante que por lo menos en círculos teológicos de nuestra iglesia ha llegado a ser una cita muy influyente sobre lo que nosotros creemos, sobre lo que nosotros explicamos como la historia de la Biblia. Y esta cita habla directamente, de nuevo, de esta historia, lo que estamos buscando en esta noche, de esta metanarrativa, ¿verdad? De esta grande historia.
Y esto se encuentra en Consejos para los Maestros, página 445. Consejos para los Maestros, página 445. Y noten lo que dice esta cita. Dice, la Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Debe adquirir conocimiento de su gran tema central. Escuchen eso. El propósito original de Dios para el mundo. El despertar de la gran controversia y de la obra de la redención. Debe comprender la naturaleza de los dos principios que contienden por la supremacía y debe aprender a seguir sus manifestaciones a través de los anales de la historia y la profecía hasta la gran consumación. Debe ver cómo esa controversia entra en toda fase de la experiencia humana, como en todo acto de la vida. Él mismo revela uno u otro de los motivos antagónicos y cómo, sea que lo quiera o no, está ahora mismo decidiendo de qué lado de la controversia será hallado. Hay muchas cosas que se dicen en esta cita, así que vamos a tratar de entender, ¿verdad?, lo que ella está diciendo, ¿ok? Ahora, yo creo que ustedes notaron lo que ella dice acerca de la gran historia de la Biblia. La historia de la gran controversia, lo que nosotros estamos llamando en esta noche, en esta serie de estudios, el gran conflicto, ¿ok?, es lo que Elena de White, inspirado por el Espíritu Santo, identifica como el gran tema o la gran historia de la Biblia. Noten las frases que ella usa. Primero, ella identifica la gran controversia como parte del gran tema central de la Biblia. Ahí lo están viendo ustedes. Segundo, ella menciona dos principios que contienden por supremacía. Es decir, hay una contienda, hay un conflicto, hay una batalla entre dos principios y ambos quieren ser supremos en tu vida. Tercero, ella dice que esta controversia entra en toda fase de la experiencia humana. Eso lo vamos a ver un poquito más en nuestro siguiente estudio. Pero nuevamente, ¿verdad? Controversia que entra en toda fase de nuestra experiencia humana. Y por último, ahorita mismo, dice ella, se está decidiendo de qué lado de la controversia estamos. En otras palabras, Elena White está diciendo que existe una gran controversia y esa idea de la gran controversia forma la historia central de la Biblia como de nuestra experiencia espiritual. Todos estamos envueltos en esta controversia, en este conflicto. Todos tenemos que decidir de qué lado estamos. Ahora, de paso, esto no es una idea original de Elena de White. Déjeme dejar eso muy en claro, ¿verdad? No es original a ella. Ella sencillamente está concluyendo algo de lo que la Biblia ya había dicho hace muchísimos años. ¿Okay? Ella está señalando algo que ya se escribió en las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros leemos la Biblia de tapa a tapa, nos encontramos con muchos textos y versículos que nos presentan nuestro contexto espiritual o nuestra experiencia espiritual como conflictos, como una gran batalla, o como que estuviéramos involucrados en estas batallas nosotros mismos. Veamos algunos de esos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de estas descripciones de batallas o de conflicto en la Biblia. De paso, que son versículos que tal vez usted ha leído en algún momento. Vamos aquí rápidamente a nuestras Biblias, ¿ok? Y vamos a buscar, por ejemplo, a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 3. Miren cómo la Biblia describe a Dios primeramente, ¿verdad? La Biblia dice que Jehová es varón de guerra, dice el texto. Ahí lo tienen, ¿verdad? Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Okay, entonces, ustedes ven, ¿verdad?, que aquí hay este concepto, ¿cómo que Jehová es varón de guerra? ¿Verdad? No que quiere paz para nosotros, no, porque está haciendo referencia a conflicto, a controversia, a batalla. Podemos ver algunas otras descripciones de Dios, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. ¿Okay? Aquí vamos a encontrar una descripción interesante de Dios. Aquí se encuentra 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Dice aquí, y todos los años aquel varón subía de su ciudad
para adorar y para ofrecer sacrificios, noten, a Jehová de los ejércitos. ¿A Jehová de quién dice el texto? Miren, ahí está, a Jehová de los ejércitos. Noten la descripción que la Biblia da de Dios, ¿verdad? Jehová varón de guerra y ahora Jehová de los ejércitos o el capitán de los ejércitos, en otras palabras. Tenemos algo similar suceder en Jeremías capítulo 31, versículo 35. Jeremías capítulo 31, versículo 35. Noten lo que la Biblia dice aquí, ¿verdad? Aquí está, perfecto. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Dice Jehová de los ejércitos es su nombre. Nuevamente, esta descripción de Dios relacionado a batalla, a conflicto, a ejércitos. A Jehová, varón de guerra. En el contexto de la liberación del pueblo de la opresión de otros pueblos o de otros reinos, ¿verdad? Es decir, cuando el pueblo estaba oprimido por otros reinos que estaban atacándolo o los habían llevado como prisioneros, ¿verdad? Subyugados. La Biblia también presenta algunas ideas similares a esto. Por ejemplo, en Isaías capítulo 42, versículo 13, Isaías 42, versículo 13, la Biblia dice, Jehová saldrá como gigante, dice ahí, y como hombre de guerra despertará celo, gritará. Fíjense cómo lo pone, ¿verdad? Voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Completamente en contexto de controversia, de conflicto, de batalla, completamente, ¿verdad? De Dios en relación a la defensa de su pueblo. Pero no solo es en referencia a Dios o a lo divino, también la Biblia nos presenta a nosotros como cristianos entrando a este tipo de gran conflicto, a esta gran controversia, a esta gran batalla. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí rápidamente a Romanos capítulo 8, versículo 37, este es un texto que ustedes conocen, ¿verdad? El texto dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, es cierto, eso es lo que la Biblia está diciendo, somos más que vencedores, pero esa palabra vencedor, usted entiende lo que significa, no está hablando tanto de en una carrera, sino ahí está dándonos el entender que somos vencedores como en una batalla. Si eso no los convence a ustedes, siempre tenemos los textos que encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 12 en adelante. Ustedes conocen, ahí está bien subrayado en la pantalla, ¿qué es lo que dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos lucha, en otras palabras, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y noten lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que ahí claramente, ¿verdad? Nos está diciendo, ok, somos vencedores. ¿Vencedores de qué? Ahora la Biblia nos dice a nosotros, es que estamos en una lucha, es que estamos en un conflicto. Y no creas que es tanto contra sangre y carne, no es tanto una batalla literal, estamos hablando de un conflicto espiritual, que obviamente tiene implicaciones literales también, ¿verdad? Pero contra potestades de gobernadores de las tinieblas, de maldad, de todas esas cosas, y ustedes lo pueden ver en la pantalla. Curiosamente también nosotros lo podemos ver en nuestro confrontamiento contra el diablo. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ¿qué es lo que dice el texto, verdad? Ustedes conocen este texto, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, curiosamente aquí, la palabra adversario, okay, la palabra que vemos aquí, se la voy a subrayar, esta palabra que está ahí, adversario, esa palabra es muy interesante, ¿verdad? Porque literalmente significa un enemigo hostil, alguien que se te opone a ti, a veces hasta a fuerzas. Así que aquí vemos al diablo como alguien que ataca, como alguien que está buscando cómo hacerte la vida imposible. De nuevo, este concepto de batalla, de conflicto. Y también nosotros, por ejemplo, podemos notar la presencia de un gran conflicto, aún en el mismo sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Por ejemplo, si nosotros leemos Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice aquí, ustedes aquí lo tienen bien subrayado el texto, dice, así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que tenemos la muerte de Cristo, participa de carne y sangre, él muere, ¿para qué? Para destruir, estamos hablando nuevamente, contexto de batalla, de controversia, de conflicto. Un momento, ¿verdad?, donde estamos teniendo dos lados que se están oponiendo, solo que Cristo Jesús sale vencedor, sale victorioso. En otras palabras, donde sea que nosotros busquemos en la Biblia, literalmente, ¿verdad? Donde sea que nosotros busquemos en la Biblia, nos encontraremos con algo que nos recuerda que existe un gran conflicto o una gran batalla en este contexto espiritual, en este ámbito espiritual. Y esto significa que detrás de todos los libros de la Biblia, detrás de todos los versículos que nosotros leemos, hay una historia. Y esta historia es de una gran guerra espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Ahora, esto lo vamos a estar visitando a través de nuestros estudios, así que yo espero, ¿verdad?, que si usted todavía no está convencido de esto, continúe estos estudios y va a ver que se va a convencer de cuán importante es esta historia. Pero yo quiero terminar nuestro primer estudio con un último punto. Y esto es en particular a nosotros como iglesia, como adventistas del séptimo día. Para nosotros, los adventistas del séptimo día, el gran conflicto entre el bien y el mal es mucho más que una doctrina. Si ustedes no lo saben, actualmente es nuestra creencia fundamental número 8, si no me equivoco, que lleva por título el gran conflicto, como estamos llamando esta serie. Pero de nuevo, es mucho más que una doctrina entre 28, una creencia fundamental entre 28 creencias. Realmente el gran conflicto es nuestra cosmovisión. Cosmovisión. Ahora, una cosmovisión, si nunca han escuchado esta palabra, es, como la palabra dice misma, ¿verdad? Es nuestra visión del cosmos. Y cuando queremos decir cosmos, estamos hablando del universo. En otras palabras, es la manera, cosmovisión es la manera como nosotros contestamos las preguntas grandes de nuestro universo, de nuestra existencia, de todo lo que sabemos que existe. ¿Okay? Es nuestra visión del cosmos, es nuestra visión de todo. Una cosmovisión es la descripción filosófica de cómo entendemos nuestro mundo, nuestra realidad. Y en nuestro caso, como cristianos, la vida espiritual. Cómo comprendemos las cosas que nos suceden. Cómo explicamos las obras de Dios a través de la Biblia. Para los adventistas del séptimo día, nuestra cosmovisión es el gran conflicto. En otras palabras, la manera como explicamos lo que sucede en nuestro universo, tanto a un nivel espiritual, también hasta un nivel físico, es detrás de un lente, ¿verdad? Ustedes aquí están viendo mis lentes. Digamos, el lente es el gran conflicto y entonces yo miro y comprendo estas cosas a través de este lente que es el gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora, muchos teólogos adventistas han confirmado esto, han notado esto en nuestra teología. Por ejemplo, David Tasker dice lo siguiente. Él dice que el tema de la gran controversia define de muchas maneras la cosmovisión adventista del séptimo día, ¿no? La manera como entendemos nuestro universo, nuestra existencia. Daniel Kwame Bediako, que sencillamente de aquí en adelante lo vamos a llamar D.K. Bediako, ¿verdad? Él dice, una de las enseñanzas cardenales de la iglesia adventista es la gran controversia entre el bien y el mal. Y Richard Rice, otro teólogo adventista, dice lo siguiente: ninguna doctrina adventista sobre el pecado puede completarse sin una discusión de la gran controversia, porque esta idea provee un marco de referencia comprensivo de donde los adventistas del séptimo día piensan muy a menudo del curso entero de la historia humana, incluyendo el plan de la salvación.
Así que cada uno de estos teólogos adventistas te están diciendo una cosa, ¿verdad? Que nuestra cosmovisión es el gran conflicto, o el gran conflicto es la manera como entendemos todo lo que sucede en nuestro universo. Así que ¿es importante esta gran controversia? Claro que lo es, especialmente para nosotros como adventistas del séptimo día. Y por tanto, durante los siguientes meses, nosotros vamos a estudiar este gran conflicto en forma histórica, ¿verdad? Vamos a verlo en profecía, vamos a verlo en el tiempo de Jesús, vamos a ver lo que significa eso para nosotros. Pero tal vez más que nada, queremos ver el gran conflicto como la historia contextual de nuestras vidas espirituales. Mis queridos hermanos, ¿cómo lees tu Biblia? ¿Cómo leen sus Biblias? Nosotros, por lo menos en esta jornada, vamos a leer la Biblia como la historia que es, con el fin de poder estar del lado victorioso del gran conflicto. Y de paso, el lado victorioso del gran conflicto es del lado de nuestro Rey y Señor, Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, vamos a entrar a esta jornada. Yo espero que usted esté listo para esto. Yo sé que el Señor nos va a bendecir. Yo sé que el Señor va a traer muchas bendiciones en el estudio de su palabra a través de esta manera. Y esperamos verlos en los siguientes estudios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos un momento de poder introducir este tema y poder entrar a esta historia que da contexto a nuestras vidas espirituales. Padre, nosotros estamos pidiendo de que podamos ver a través de nuestros estudios del gran conflicto a nuestro Rey y nuestro Señor Jesús como victorioso en este conflicto, porque lo es. Nuestro deseo que eso sea el fin, ¿verdad? Que nos podamos acercar. Y esto que es tan importante para nosotros como adventistas, lo estaremos viendo a través de nuestros estudios para cualquier persona también que nos esté viendo a través de nuestro canal, que todos podamos ver cuán importante es nuestro papel en este conflicto y cómo debemos de estar del lado correcto en esta batalla. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos pasar estos momentos juntos y si tú permites, Padre, hasta la próxima semana cuando seguiremos estos estudios. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos a continuar, ya empezamos esta jornada, así que yo espero que ustedes estén listos para esto. Compartan este video, compartan lo que estamos estudiando y yo sé que Dios los va a bendecir. Que el Señor los bendiga en esta noche, pasen feliz, de repente es día, ¿verdad? Pero pasen un feliz día, feliz noche, feliz semana. Nos estaremos viendo pronto en el próximo estudio. Dios los bendiga.